Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por la felicidad de vernos los rostros, Señor, de escuchar y más que escuchar, Señor, cantar, tararear, si no nos las sabemos estas canciones, hasta que nos las aprendamos, Señor, estas alabanzas, Padre, porque ciertamente lo que exaltan no es solo la persona de tu Hijo Jesucristo, sino también el favor, el beneficio que hemos recibido de Él. Gracias, Padre, por lo que hace, Señor, en medio nuestro. Gracias por tu soberanía sobre tu iglesia, Señor. Gracias por incluirnos en ella, por la sangre del Cordero, Señor. Gracias por tu cuidado permanente, Señor, por el seguimiento que les das a tus propias promesas, Señor, las cuales son infalibles, Señor, y certeras. Bendícenos ahora en este tiempo. Mira, Señor, que mis pensamientos, mi voluntad o mis labios son insuficientes para poder transmitir lo que solamente tu Santo Espíritu puede hacer llegar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras voluntades. Por eso acudimos a ti, Señor. Pedimos tu gracia, tu favor, tu unción, Señor, no solo para exponer tu palabra, sino también, Señor, para recibirla y acogerla. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que produzca, Señor, fruto y resultados para beneficio nuestro y para tu propia gloria, Señor, si es que así lo decides. Amén. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hace poco tiempo estuvo aquí un hermano ya mayor que cuando entró por la puerta de la casa me dijo el título de un mensaje que yo prediqué hace 30 y pico de años. Y yo me quedé así, ¿verdad? Porque el título todavía me sonaba. Y me dice, con ese mensaje yo me convertí. Bueno, esto es un caso excepcional, es excepcional. La verdad es que cada semana cuando predicamos el Evangelio, le pedimos al Señor que utilice su palabra para la conversión, para el arrepentimiento, para la contrición, para el gozo, para la salvación, para el sustento, para el ánimo, en fin, para todo lo que hace la palabra de Dios en la vida de un creyente. Y muchas veces nos preguntamos si es efectiva realmente la predicación, porque en nuestro interior somos hombres de poca fe. A veces decimos, bueno, total, estudiamos durante una semana para predicar 45 minutos, que nunca son 45, casi siempre trato de que sean menos de 45. ¿Y habrá tenido algún fruto? ¿Se habrá quedado algo en la mente o en los corazones de lo que se ha enseñado? A veces uno dice, caramba, oh Señor, si no fuera simplemente por el gozo y la satisfacción y la búsqueda de la aprobación del Señor, cualquiera diría, no vale la pena. Pero testimonio como el de ese señor, ese hermano querido, amado, ya una persona mayor, que tantos años después, y me ha sucedido también a veces con hermanos de otras congregaciones, que se recuerdan y me dicen, ¿verdad? Cuando usted estuvo allá que predicó sobre tal cosa, yo no me acuerdo, naturalmente, han pasado los años, y predicando con tanta frecuencia la palabra de Dios es muy difícil. Los títulos a veces sí, en el caso de este hermano me dijo, él entró por ahí y dijo tal y tal y tal. Específicamente recuerdo que me dijo, un cambio radical. Y yo le dije, me suena. Me dice, con ese mensaje yo me convertí. Pero por lo general no sucede así. Por lo general pasa poco tiempo entre el momento en el cual pues recibimos la enseñanza y el momento en el cual, no quiero decir que el diablo, ¿verdad?, el adversario, se lleva la palabra plantada, la semilla, pero desaparece. Tal vez nos habituamos a oír la palabra de Dios. Tal vez nos habituamos a leerla y sin reflexionar sobre ella y lo hacemos mecánicamente. Tal vez los devocionales nuestros, pues nos pasa lo mismo que con los sermones de los domingos. Y eso sería tan triste, por causa de aquel que nos habla, por causa de que es Dios mismo. No el predicador, no, es Dios, la palabra de Dios, es de Él la palabra. Y es triste cuando sencillamente nos rebota o nos complace por unos segundos, unos minutos y luego simplemente nos olvidamos. Nos olvidamos completamente. Saben que cuando estoy de oyente, siempre le pido al Señor que no me pase eso, cuando estoy sentado ahí con ustedes, todas las semanas. Cuando está otro de los hermanos predicando, digo, Señor, háblame y permíteme retener, que sea a mí,
que me aluda. En Hechos capítulo 2, versículos 14 al 47, nosotros vemos al apóstol Pedro predicando el mensaje del Evangelio. Ustedes recuerdan que la semana pasada nosotros estuvimos viendo el momento en el cual el Espíritu Santo vino sobre los discípulos que estaban congregados en el aposento alto. Y los versículos que van desde el 1 hasta el 13, los analizamos la semana pasada, viendo cuando el Espíritu Santo llenó la habitación y sobre cada uno de ellos aparecieron lenguas de fuego y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Y en ese momento es cuando nace la Iglesia Nuevo Testamentaria, la congregación de los hijos de Dios redimidos, salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante que comienza precisamente con la venida del Espíritu Santo, el cual está presente en cada uno de los que hemos confiado en Cristo. Y entonces, como consecuencia, hay una llenura del Espíritu que se manifiesta en la predicación del Evangelio, que es lo que vamos a ver hoy. Como el apóstol Pedro, un hombre sin letras, una persona del vulgo, un simple pescador, se levanta y predica un mensaje que ese día se convirtieron 3,000 personas, dice la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, de lo que se trataba era de la presencia poderosa y la convicción que dio el Espíritu Santo a aquellos que estaban escuchando el mensaje del Evangelio. Vamos a ver este pasaje. Hechos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Voy a leer el texto completo, del 14 hasta el 47, y luego entonces vamos a analizar lo que fue un sermón o una predicación muy eficaz por el resultado manifiesto. 3,000 personas escucharon y ese mismo día 3,000 personas se convirtieron. Fueron añadidos a la iglesia y comenzó el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo en el cual nosotros hemos recibido el mismo favor, el mismo espíritu, la misma encomienda y el mismo beneficio de la salvación, de la redención, del perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Es un nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no sería dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís,
porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice el versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Vamos a ver con detalle la semana próxima lo que era la iglesia primitiva, o sea, la parte que tiene que ver con el final de la lectura de esta mañana. Pero ahora vamos a poner énfasis precisamente en el sermón, o sea, lo que se desarrolla hasta el versículo 42 fundamentalmente, o un poquito antes, sí, hasta el versículo 38. Dice el versículo 40 que con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dice el 41, y los que recibieron su palabra. ¿Ok? Esas personas, dice, se convirtieron, se bautizaron y se añadieron. El Señor los añadió a su iglesia. El primer discurso del apóstol Pedro evidencia claramente, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que él estaba convencido de que el Pentecostés que ellos estaban experimentando, lo que ellos estaban viviendo, la presencia del Espíritu Santo, el descender Él, el presentarse delante de ellos, lenguas de fuego, y el hecho de que comenzaran a hablar en diferentes idiomas o lenguas, era una manifestación, sin lugar a duda, de la consumación del sueño que tenían, la expectativa, la esperanza que tenían los judíos. ¿Qué esperaban los judíos? El día que Dios irrumpiría dentro de la historia de Israel para redimirle, para la gloria y la redención de ella. Y todo esto lo relacionaba con la promesa de la venida del Señor, algo que habían anunciado los profetas desde siglos atrás. El hecho es que ellos dividían el tiempo en dos edades, la edad que consideraban edad presente, una edad malvada, una edad en la cual lo que nos espera y lo que vemos nosotros es un proceso de entropía, de destrucción, y la edad venidera. La era venidera es aquella que inicia precisamente con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y que concluye con su segunda venida, lo que se conoce como el día del Señor. Los profetas hablaron sobre el día del Señor y nosotros podemos ver que en esta misma profecía cumplida, pues nosotros vemos una proyección iniciando por el día de Pentecostés y terminando con la segunda venida literal de Cristo sobre la tierra para establecer su reino. Ellos estaban claros en qué debían predicar. Y que debían predicar precisamente el hecho de que Cristo había venido al mundo a salvar a los pecadores, y esto no era otra cosa que el inicio de la redención esperada, anhelada, y que comenzaría con un reino espiritual, el cual el mismo Cristo anunciaría, el reino de los cielos se ha acercado, y el cual culminará cuando finalmente se establezca el reino milenial sobre la tierra. Hermanos, Pedro tuvo, como yo decía en la introducción, una eficacia total, si podemos medirlo en términos humanos, en la respuesta que recibió al mensaje que estuvo predicando. Y es que su predicación fue sumamente eficaz. ¿Por qué? Porque la hizo en el Espíritu.
Fue el día de Pentecostés, tenían la llenura del Espíritu Santo. El Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta tanto recibieran el Espíritu Santo. Y parecería ser que en el momento en que el Espíritu Santo vino, pues se iluminó la mente y el corazón del apóstol Pedro, pero fueron ungidos con un poder, una potencia espiritual tal, que no era otra cosa que el reflejo de Dios mismo en sus corazones y en sus voluntades, con un control absoluto y total de sus pensamientos. Hermanos, la predicación del Evangelio hay que hacerla en el Espíritu. Si no, pues es un ejercicio intelectual fallido. Es tan importante que los que enseñamos la palabra de Dios, ustedes profesores, profesoras de escuela dominical, ustedes predicadores, tengan siempre presente que si el Espíritu no nos llena, si no es Él quien toma control de nuestros labios, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad en sí, pues va a ser fallido completamente, inútil el esfuerzo intelectual que hagamos. Porque no se trata de ninguna manera de la facilidad de comunicación, de la verbalidad que tenga una persona, ni tampoco del intelectual conocimiento, aún el teológico que tenga de la palabra de Dios. Se trata de que el Espíritu Santo le plazca, ¿verdad?, utilizar su propia palabra a través de un instrumento imperfecto para hacer una obra espiritual en las personas que se constituyen en oyentes. Hermanos, la predicación eficaz es la que se hace bajo el poder del Espíritu Santo, pero es interesante algo, que apela siempre a la razón. Escúchenme bien, apelamos a la razón. Nosotros no tenemos una fe que no es argumentable. Nosotros podemos argumentar sobre nuestra fe, y de ahí la importancia de estudiar y prepararse para realmente presentar con mansedumbre y diligencia razón ante cualquiera que demande precisamente un argumento o una razón de la fe que está en nosotros. Lo dice Primera de Pedro claramente, cuando dice: santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros podemos argumentar, nosotros podemos y debemos argumentar, debemos apelar a la razón, que es lo que podemos hacer, y que si lo hacemos en la llenura del Espíritu Santo, Él va a sembrar en las mentes y corazones de los oyentes esa palabra predicada. Entonces no va a ser algo pasajero. Yo no sé ustedes, pero yo tengo tantos pasajes bíblicos que calaron en un momento, escuchándolo a través de la boca de un predicador, en nuestros corazones, en mi alma, en mi ser, y que jamás se han difuminado, se han perdido o se han olvidado. Hermanos, la predicación que hizo el apóstol Pedro fue eficaz en primer lugar por el hecho de que la hizo en el Espíritu. Si lo hubiera hecho solamente con sus capacidades humanas, ¿qué iba a decir un pescador? ¿De qué sabía? Él de redes, de anzuelos, de carnadas. Pero el Espíritu Santo estaba llenándole. Es posible que esa sea una de las grandes debilidades de la predicación de este tiempo. El hecho de que hay un intelectualismo, un afán teológico que hace que las personas que predican la palabra de Dios, y esto nos incluye a todos nosotros, lo hagamos más confiando en nuestra carne que en dependencia del Espíritu Santo. Pero además de esto, Pedro se preocupó por mostrar el plan de Dios. Cuando me convertí, recuerdo que lo primero que aprendí fue el plan de salvación. Y el plan de salvación, ¿verdad?, lo podemos aprender a través de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, y hay algunos planes que son muy específicos donde te cita versículos que van concatenados para concluir en el hecho de que ciertamente necesitamos arrepentirnos y convertirnos, como lo hizo Pedro. El plan de Dios es eterno, es un decreto que Él desde la eternidad ha establecido y que ha de cumplirse en el orden que Él precisamente lo ha decidido. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 16. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el día del Señor, el nombre del Señor, perdón, será salvo. El plan eterno de Dios. Un plan que comienza con el derramamiento del Espíritu Santo y que se consuma en los postreros días. El plan de la salvación por medio de la fe y del sacrificio de Cristo de todo aquel que cree. El versículo 18 lo dice de una manera muy clara. Dice, de cierto os digo que sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días. Y estaba diciendo Pedro, eso es lo que ustedes ven que está sucediendo ahora. Que ha llegado este tiempo en el cual el Señor derramaría de su Santo Espíritu. Antes de esto venía puntualmente sobre un siervo del Señor para capacitarlo, para llevar a cabo una misión específica, pero ya no. Ya vendría y conforme a la promesa del Señor estaría en nosotros, permanecería en nosotros. Y cada uno de nosotros, como veíamos las semanas anteriores, tenemos el Espíritu Santo morando por la fe en nuestros corazones. Ha sido derramado concomitantemente con el amor de Dios cuando nos redimió. Pero vemos también que habla acá en el versículo 19 de estos señales y prodigios que arriba en el cielo y abajo en la tierra se manifestarían. Y esto se proyecta precisamente al tiempo nuevo testamentario. O sea, vimos a los apóstoles, a los discípulos realizar prodigios y señales increíbles. Pero sobre todo se va a hacer manifiesto en una gran cantidad de juicios y gran tribulación en los tiempos postreros. El versículo 20 habla sobre eso. Dice, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. O sea, hay un plan completo de parte del Señor para la redención de la humanidad. Y es interesante que este plan se va a consumar, sin lugar a duda, en los postreros días. Pero en el interín hay una oportunidad para cada ser humano, que es a lo que se refiere precisamente el apóstol Pedro cuando al final, en el versículo 21 del pasaje que estamos viendo ahora, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Comienza con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, con la predicación del Evangelio, con la respuesta del pecador al mensaje que se está predicando en la persona de Cristo, conforme un plan eterno de Dios que se cumple en etapas y que comienza precisamente a verse manifiesto con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y que se consuma con el juicio de Dios sobre esta tierra, sobre los pecadores y el establecimiento del reino milenial. En el interín, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo quisiera pensar que todo aquel que está aquí esta mañana, y aún quisiera que aquellos que ven por las redes sociales, por el internet, los cultos y escuchan los mensajes, pues recibieran el favor de Dios, concediéndole invocar el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. Porque este es el tiempo, esta es la oportunidad. Para que fuera eficaz la predicación del apóstol Pedro, era necesario que los que estaban ahí presentes, esas 3,000 personas, invocaran el nombre del Señor Jesucristo para ser salvos. La predicación eficaz, sin lugar a dudas, necesita presentar a Cristo encarnado, crucificado, muerto, crucificado, ¿verdad? Y de esta manera enseñar cómo los designios del Dios eterno se cumplían en Él. El plan eterno de Dios para la redención de la humanidad, la única opción posible de que el pecador pueda ser salvo y vivir eternamente en la presencia del Señor, se cumplía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con la maravilla, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Le dice, como vosotros mismos sabéis. Y lo que hace el apóstol Pedro es confrontar a sus oyentes con algo que ellos conocían. Ellos sabían ciertamente que ellos habían escuchado, habían oído, habían estado ahí cuando el Señor Jesucristo se manifestaba con todo su poder y su gloria, haciendo milagros, portentos, etc. Y enfatiza el apóstol Pedro la soberanía de Dios actuando, porque fíjense cómo dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. En otras palabras, el mensaje del apóstol Pedro, la predicación del apóstol Pedro, sin lugar a duda,
presentaba la realidad de que Cristo, conforme al plan eterno de Dios, debía ser crucificado. Y que ellos simplemente fueron instrumentos para llevar a cabo el propósito de Dios. Y todo esto va parejo con la realidad de presentar a Jesucristo no solamente crucificado por causa de los pecados conforme del pecado del hombre, de acuerdo al plan eterno de Dios, sino además de esto resucitado y exaltado a la diestra del Padre, porque así era como precisamente habría de cumplirse la profecía bíblica. Los versículos que van del 24 en adelante proclaman la resurrección gloriosa del Señor. Fíjense cómo dice el versículo 24, hablando de aquel que mataron crucificándole, dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y proclama la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje eficaz para salvación tiene necesariamente que hablar del plan de salvación, del plan eterno de redención de parte del Señor y de la obra específica cumplida por el Señor Jesucristo cuando se ofreció a sí mismo para morir en una cruz para pagar por el pecado del mundo. Y esto precisamente es lo que nosotros tenemos que predicarle a las personas, añadiendo la victoria de Jesucristo sobre esa cruz y sobre esa tumba, porque resucitó de entre los muertos. Y esto lo respalda el apóstol con su propio testimonio cuando dice, a este Jesús Dios lo resucitó de entre los muertos, de los cuales todos nosotros somos testigos. Ellos habían visto a Cristo resucitado. Y decía, nosotros somos testigos de esta realidad. Una predicación eficaz no solo presenta a Jesucristo encarnado, muerto y crucificado, sino también a Jesucristo resucitado. Por eso si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, la obra completa, dice, serás salvo. Una predicación eficaz no se queda ahí, sino que apunta y dirige el mensaje, sin lugar a duda, a una responsabilidad individual de cada uno de los oyentes. Yo trato siempre de no terminar un sermón sin plantear cuestionamientos que cada uno de nosotros pueda apropiarse de ellos, para ver en qué forma nosotros nos sentimos aludidos o incluidos en la enseñanza de la mañana. Hermanos, él presentó claramente la responsabilidad individual que está sobre cada ser humano frente a la realidad de que Cristo se entregó por nuestros pecados, frente a la realidad de que tenemos que dar una respuesta a Él. Y fíjense, como dice el versículo 23, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías, Salvador. Fíjense que apunta directamente a sus interlocutores. Directamente se pone en pie Pedro y no solamente lo hace en el Espíritu Santo apelando a la razón, sino que además de esto le plantea el hecho de que es un plan eterno de Dios, el cual se está llevando a cabo, que abarca toda la redención hasta la propia esperanza que tenían los judíos de que viniera el Mesías a establecer su reino. Y el hecho de que Jesucristo se encarnó para precisamente ser muerto, crucificado y cumplir de esa manera los designios eternos de Dios. Y que no solamente se quedó muerto y crucificado, sino que además de esto resucitó de entre los muertos, manifestando el poder y la gloria, lo que lo hace digno de ser confiable en cada una de sus promesas, porque Él tomó su vida así como la entregó y tiene el poder para darnos vida y vida eterna a cada uno de los que en Él confiamos. Hermanos, todo esto es el mensaje del Evangelio, pero se quedaría en el aire si no somos aludidos por Él. Se quedaría simplemente en la mente. Y es importantísima el resto de la exposición del apóstol Pedro, porque él le dice, fue por ustedes que Cristo murió. Ustedes fueron que lo crucificaron. ¿Y saben una cosa? Yo soy responsable de que Cristo muriera en una cruz. Y tú también. Sobre todo si ciertamente vas a acudir a Él
para que salve tu alma. Por eso murió. Ese fue su sacrificio. Y yo sé, por eso me da tanta lucha ver caricaturizar o presentar como una obra de teatro la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que en alguna manera yo soy responsable de su muerte, porque la Biblia enseña que Él pagó por mis pecados. O sea, el justo pagó por los injustos, yo soy el injusto, Él es el justo, y todo esto para llevarme a la presencia del Padre Celestial. Y eso es lo que hace el apóstol Pedro. Él apunta directamente el dedo, dice: vosotros. Se lo decía aquí a sus interlocutores, a aquellos a los cuales le estaba predicando: vosotros matasteis al justo, pidieseis que se os diese un homicida. Una predicación especial requiere, sin lugar a duda, reconocer la culpabilidad individual de aquellos que están escuchando el mensaje. Y hasta tanto no hay lo que se llama convicción de pecado, hasta ese momento pues prácticamente no hay ninguna posibilidad de que haya fruto, de ninguna manera. Porque eso es lo que debe producir la predicación del Evangelio, la convicción en el oyente de que ciertamente está en falta delante de Dios y que es responsable si desecha el amor de Dios manifestado a través de la muerte de Cristo en la cruz. Cristo debe ser reconocido como Señor y Salvador. A ese Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y si nosotros confesamos con nuestra boca, con nuestros labios, que Jesucristo es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es la promesa? Que seremos salvos. Y el apóstol Pedro va a terminar diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La invitación es a convertirnos al Señor, a ser salvos. Y plantea: para eso es imprescindible que nosotros asumamos la responsabilidad que individualmente tenemos, porque Cristo fue clavado en una cruz por mi culpa y por la tuya también. El pecado que no tenía lo tomó. Mi pecado lo tomó, mi culpa la pagó. Y cumplió con la justicia divina que dice: el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo murió en la cruz por mí, porque yo era un alma pecadora. Lo soy. Pero Él pagó por mis pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La predicación, cuando es eficaz, siempre produce esa convicción de pecado. Es absurdo decirle a una persona: levanta tu mano, ven adelante, profesa a Cristo, reza las siguientes palabras. Di: Señor Jesús, yo sé que yo soy pecador y yo, Señor, estoy arrepentido de mi pecado, pero yo te pido que tú vengas a mi corazón. Yo creo que tú eres Dios y que tú eres el Salvador y que tú resucitaste de entre los muertos. Si no hay una convicción de pecado. Y saben una cosa, empujar a una persona a hacer una profesión de fe no hace otra cosa que condenar a esa persona al infierno. Personas que dicen: no, hace muchos años yo escuché el Evangelio y yo levanté mi mano y yo pasé adelante y yo acepté a Cristo. Y su vida no ha sido transformada porque la presencia del Espíritu Santo no está en él, porque sus prioridades nunca han cambiado. Personas que creen que porque un día, tal vez movido por sentimientos piadosos o por situaciones circunstanciales, pues dieron un paso adelante, hicieron una oración. A veces, como yo he escuchado: pon la mano en el televisor y repeat after me, repite conmigo: Señor Jesucristo, yo sé que tú, yo creo que tú. Y esa persona ya es salva, sin convicción de pecado. La antítesis de eso, lo contrario de eso, son personas que llegan tal vez con mucho desparpajo a exponerse al Evangelio y terminan con los lagrimones por acá, cuando llegan a tener la seguridad de que van a perderse para siempre por causa de su pecado, a menos que el Señor Jesucristo aplique su gracia y su misericordia sobre ellos. Entonces esas personas invocan el nombre del Señor Jesucristo, son perdonados y saben, conocen, experimentan la liberación que solamente el Espíritu Santo puede darles. Porque el cambio
se siente. El perdón se siente, se sabe. Hermanos, Pedro tuvo una predicación sumamente eficaz que produjo convicción de pecado. Y lo vemos como, el versículo 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después que escucharon a Pedro, dice, ¿y entonces qué hacemos? Ellos no conocían lo que nosotros conocemos. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos no tenían los evangelios del Señor Jesucristo. Ellos no tenían las epístolas. Solamente tenían lo que los profetas habían dicho, los cuales el pueblo en general no conocían con detalle. Acuérdense lo difícil que era tener acceso a las Escrituras. No teníamos un ejemplar de la bendita palabra de Dios en nuestras manos, como nosotros. ¿Qué haremos? No queremos ir al infierno. Si Cristo pagó por mis culpas, por mis pecados, ¿qué debo hacer entonces? Y la respuesta es una sola, una sola. Pedro le plantea una solución, la única solución, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, bueno, no solo arrepentirse, que arrepentirse y bautizarse. Bueno, sí, una cosa va con la otra. Arrepentirse es ponerse de acuerdo con Dios en cuanto a quiénes somos nosotros. Y bautizarse es simplemente identificar delante de los demás nuestra reconciliación con Dios. El que hemos venido a ser parte de Dios y mediante un acto ritual visible que hemos sido incluidos dentro de la familia de Dios. El que de verdad se arrepiente quiere bautizarse. El que no quiere bautizarse, que no me haga historia. Por lo menos a mí no, yo no se la voy a creer. Que no me diga a mí que se convirtió y que se arrepintió de sus pecados. Porque si no es capaz de obedecer en lo más mínimo, significa que el Señor Jesucristo todavía no reina en su corazón. Arrepentíos y bautícese. ¿Dónde está la clave? En arrepentirse, en un arrepentimiento. Es la única respuesta que el Señor acepta. Cualquier otra exhortación sería una especie de placebo, de una aspirina cuando hay una enfermedad mayor. Cuando la expectativa de vida es cero, porque la condenación es eterna. Lucas 13 habla de aquel momento en el cual el Señor Jesucristo le dice a los que estaban con él y que le estaban contando sobre algunos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, y le dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Estoy leyendo Lucas capítulo 13, versículo 3. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El arrepentimiento. El favor de Dios se obtiene a través de una sumisión consciente, por medio de la fe a su autoridad, con un lamento y un arrepentimiento genuino que solamente lo evalúa Él, porque Él es que ve nuestros corazones y sabe si somos simplemente personas religiosas o personas emotivas, o si realmente tenemos dolor por ser quienes somos y quienes hemos sido, y por la manera como nuestra vida ha ofendido la santidad de Dios. Y con ese dolor le decimos, Señor, perdóname. El arrepentimiento es la clave. Una predicación eficaz tiene que llevar a las personas a un arrepentimiento para poder ser eficaz. Si no, no es eficaz. Lo malo de cuando una persona se pone vieja, como estoy yo, es que hace referencia a mucho tiempo atrás con mucha frecuencia. Los viejos les gusta contar sus experiencias. A veces son buenas, a veces son necias. Pero alguien se sorprendía en días pasados cuando, preocupado por el hecho de que hace mucho tiempo que no vemos profesiones de fe
que no tenemos bautismos en nuestra congregación. Les decía yo que hubo una época en la cual cada semana pasaban adelante 4, 5, 6 personas cuando predicaba el Evangelio. Cuando el Señor comenzaba a levantar una iglesia, en aquella época era la Iglesia Bautista Cristiana, y después también con esta Iglesia Evangélica Bautista Cristiana, hija de aquella. Y habían tantas profesiones de fe, había tanta comezón de oír, y habían tantos corazones dispuestos, y vimos tantas veces personas llorar. Y había todo un equipo preparado para cuando hiciéramos la invitación a conversión, no a pasar adelante, aunque en una época la hacíamos también. Pues aquellos que manifestaban compunción y que se veía en sus ojos, en el brillo de sus ojos, pues acudían a ellos para preguntarle, ¿qué piensas del mensaje? ¿Has recibido a Cristo? ¿Te gustaría que te acompañara a orar? El Señor renovaba a su iglesia, el Señor añadía a su iglesia. Yo, cuando leo este pasaje, me siento sumamente frustrado como pastor y como predicador. Si no fuera por el hecho de que yo sé que nunca depende de uno, sino de la gracia de Dios, porque Él es quien añade a su iglesia a los que han de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué frustración tan grande! Yo me imagino la efervescencia que tenían que tener los 12 apóstoles cuando vieron que al primer mensaje 3,000 personas se convierten, con un mensaje tan claro y tan sencillo como el que predican hoy día los púlpitos, donde la sana doctrina se predica y se presenta a Jesucristo como el cumplimiento del plan eterno de Dios a través de las edades, el Mesías profetizado, aquel que vino al mundo a salvar lo perdido y que fue crucificado por los pecadores y que se levantó al tercer día conforme a las Escrituras y que sentado a la diestra de Dios tiene el poder para redimirnos y salvarnos por una eternidad. Pedro presentó una solución. ¿Y cuál era la solución? Hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse. No hay otra cosa que hacer, arrepentirse de todo corazón y entonces obedecer a Dios, identificarse con el Señor, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, Pedro concluye su predicación con mucha eficacia, exhortando a sus oyentes a tomar una decisión. Versículo 40 dice que con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El Señor lo dijo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por causa de mí, dice, entonces la salvará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y se pierde su alma? En otras palabras, hay que tomar una decisión. Y por eso siempre concluimos los sermones con una invitación a hablar con Dios, a pedir perdón, a reconocer nuestra condición y a invitar a Jesucristo a reinar en nuestros corazones, pedirle la salvación de nuestras almas, rogarle que perdone nuestras faltas, arrepentidos delante de Él, al cual no podemos engañar, para de esta manera ser salvos de esta perversa generación. Resumo, una predicación especial hay que hacerla en el Espíritu, pero apelando a la razón. Una predicación como la que tuvo el apóstol Pedro tiene que mostrar el plan eterno de Dios, el plan de redención, el plan de salvación. Debe presentar a Jesucristo, Dios encarnado, muerto en una cruz, crucificado, para cumplir con ello el plan de la redención de toda la creación y de manera particular de una raza humana caída. Necesita hablar de la resurrección de Cristo porque es la manifestación del poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la exaltación de la misma persona de Jesucristo. Tienes que apelar a la responsabilidad individual, porque tú no haces nada con tener mucha información si no te alude, si no tiene que ver contigo. Y necesariamente, para ser eficaz, tienes que producir una convicción de pecado. Si como entraste por esa puerta, sales de esa puerta, no tiene ningún sentido que regreses, porque no recibes nada. Pero sin embargo, si te llevó a reflexión, a venir a cuentas con Dios,
Si reflexionaste sobre la realidad de tu condición delante de Él, te arrepentiste de tus faltas y apelaste a su misericordia, entonces fue muy eficaz la predicación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. La predicación eficaz presenta una solución cómo podemos ser salvos de esta perversa generación, cómo podemos librarnos de la condenación eterna. Y finalmente debe exhortar a tomar una decisión. Esta mañana, pues yo voy a hacer eso, como siempre lo hago. Revisa tu vida delante del Señor. Asegúrate de que realmente el Espíritu Santo more en ti, que el pecado te sea odioso, desagradable, porque está el Señor viviendo en tu corazón. Asegúrate de que haya perdonado tus faltas, de que haya manifestado un arrepentimiento sincero. Asegúrate de todo corazón de que has sido salvo de esta perversa generación. El mensaje eficaz del apóstol Pedro, y es el único mensaje. No podemos ser salvos de otra manera, creyéndolo y obrando en consecuencia. Que el Señor nos permita, no solamente desde este púlpito, desde las aulas de clase, sino en nuestro contacto individual con otras personas, que nosotros podamos llevar este mensaje y que tenga la eficacia a fin de que las almas se arrepientan de sus pecados y sean añadidos por el Señor Jesucristo a su iglesia para ser salvos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor Dios nuestro, por darnos, Señor, por así decirlo, un modelo de predicación en este inicio de tu iglesia, Señor, el día de Pentecostés. Sabemos, Señor, y vamos a ver otros discursos del propio apóstol Pedro, de Felipe, de Pablo, de Bernabé, Señor, en los cuales el mismo patrón vamos a ver, Señor, cómo habla del plan eterno tuyo, de la redención que se consuma en el Mesías prometido, en el Cristo, del perdón de los pecados, de la promesa de la vida eterna, del reino celestial, y cómo exhorta en cada ocasión a arrepentirse, a convertirse, para que los pecados sean borrados y vengan de tu presencia a tiempos de refrigerio, Señor. Señor, sabemos, Padre, que tu venida está cercana, Señor. Y sabemos, Señor, que no podemos, Señor, hacernos cómplices de la maldad de este mundo y salir ilesos, Señor. Rogamos, Padre bendito, para que tú sigas añadiendo a tu iglesia a los que han de ser salvos antes de tu venida, Señor. Los que vas a llevar contigo, Señor. Y te pedimos, Padre, que le conceda a esta iglesia permanecer siendo, Padre, por así decirlo, una tabla o un arca de salvación para las almas a las cuales tú quieras, Señor, sumar a tu iglesia universal distribuida por el mundo. Bendice, Señor, esta tu palabra, Señor, y motívanos, Señor, a emular, a copiar, Señor, a repetir este patrón, Señor, de exposición del mensaje de salvación, del querigma, del evangelio, que el apóstol Pedro llevó a cabo hace ya 2000 años, Señor, en el día de Pentecostés. Gracias, Padre, porque tu brazo no se ha cortado para salvar. Utiliza, Señor, a tus siervos, a este siervo, Señor, como un instrumento para llevar el mensaje apropiado, en la manera apropiada, delante de ti y de parte tuya, a las almas perdidas, Señor. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que permita que esta tarde podamos nuevamente, Señor, reunirnos y de nuevo, Señor, celebrar este culto en el cual, Señor, pues podamos glorificarte, Señor, adorarte, alabarte, cantarte y aprender nuevamente de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén.